Hablar un poco sobre esto del patronazgo, ¿verdad? Los santos patrones, los santos que de una u otra manera en el imaginario cristiano y específicamente de la Iglesia Católica son como los protectores de las regiones. Entonces ya vamos a ver este fenómeno que es muy interesante, esto de que cada espacio, cada sitio tiene un santo protector al cual el pueblo se le venera. Y estos tres personajes que están acá son los santos protectores que de una u otra manera han ejercido su poder espiritual sobre lo que conocemos hoy como la Villa de San Cristóbal. Son tres personajes, tres mitos muy interesantes que estuvieron presentes también en el desarrollo histórico de nuestra ciudad. San Sebastián, San Cristóbal y San Santiago, protectores ante las acechanzas de esos indios infieles. Ya ves esta costumbre de cómo hicieron los españoles, los europeos llegados a América a colocar estos nombres, y cómo colocar nombres viene también de una tradición donde los santos del día o los santos de la devoción particular de estos personajes pues ejercían un protagonismo importante a la hora de ponerle el nombre, de renombrar los sitios donde llegaban los españoles. En primer lugar, esto de los patronazgos, esta costumbre de que hay un santo protector para ciertas actividades, para ciertas personas o para ciertos sitios, nos viene de la Edad Media. Y de la Edad Media proviene precisamente de los gremios, ¿verdad?, que en la Edad Media comenzaron a formarse, los gremios de los profesionales, de los artesanos, de los comerciantes. Cada uno de estos gremios formaba una especie se reforzaba su sistema de identidad con la pertenencia a una organización religiosa. Y esa organización religiosa tenía un santo que ejercía como el protector de ese gremio, de esa agrupación. Así, por ejemplo, los carpinteros en la Edad Media formaban parte de una especie de orden, de una especie de... Eso tiene un nombre, que ahorita se me olvidó, una cofradía, que era, ellos se organizaban para hacer la organización de la fiesta de un santo en particular. Y normal ese santo tenía que ver con las funciones que ellos ejercían en la sociedad. Los carpinteros tenían por santo a San José, porque San José, según la tradición, era carpintero, y así sucesivamente. Entonces, esta fue una costumbre que de la Edad Media se fue generando. Como habían tantos santos en la Edad Media, entonces había muchas profesiones y había muchas formas de tener un santo protector. Entonces, esa costumbre se fue albergando, esa costumbre que después se va transmitiendo en lo que se llaman los nombres o los sitios que se llaman las toponimias. ¿Qué es la toponimia? La toponimia es cuando se le coloca el nombre a un sitio. Hay un estudio que hace Tulio Chozón que nos informa de cómo era la manera en que los españoles renombraron estos territorios. Hay una primera manera, que los españoles llegaban a un sitio y escuchaban el nombre de ese sitio por parte de los pueblos originarios. Y hay muchos nombres, muchas toponimias, nombre de sitio y nombre de ciudades que todavía conservan el origen de los pueblos originarios. Por ejemplo, Maracaibo, una palabra indígena que perduró. Caracas, una palabra indígena que perduró. Si vamos al Táchira tenemos varios ejemplos. Tucapé, una palabra indígena que prosperó. Guaramito, palabra indígena que prosperó y que quedó allí y que todavía sirve para nombrar estos espacios. Adelante. Otra forma de nombrar era con alguna característica muy particular que tenía ese sitio, ¿verdad? Sobre todo los nombres de los árboles. Entonces era una característica que tenía, y entonces hay árboles cuyo nombre indígena todavía se conserva. Por ejemplo, Aragua. Aragua es el nombre de un árbol que todavía se conserva. Aquí tenemos el ejemplo de Guásimos. Guásimos es el nombre de un árbol y era otra manera de nombrar por un accidente geográfico, por un árbol particularmente que ejercía los arrayanes, por ejemplo, otro árbol también que le da nombre a estos espacios. Otra manera de nombrar que tenían ellos era de acuerdo al santo del día. Cuando llegaban a un sitio
ellos veían cuál era el santo que estaba en el calendario católico ese día, porque cada día tiene un santo, y de acuerdo al santo, a la celebración que se estaba haciendo ese día, le colocaban el nombre de la ciudad. Ejemplos hay muchos, prácticamente en toda Venezuela. Acá en el Táchira tenemos, por ejemplo, Espíritu Santo de la Grita, porque los fundadores llegaron a la Grita el día del Espíritu Santo. San Juan de Colón o San Juan de los Llanos, los españoles llegaron el día de San Juan y ese día pues bautizaron ese sitio. Entonces más o menos es la forma como ellos tenían para colocar los nombres de las ciudades. Muchas veces el santo no necesariamente tenía que ser el santo de ese día, podía ser el santo de la devoción del fundador. Quiero poner este santo porque yo soy muy santo y quiero ser tan santo como este santo, y le colocaba ese nombre. Entonces era una forma que los españoles tenían para transformar y para nombrar estos nuevos mundos. El primer nombre, la primera toponimia que tenemos de lo que hoy conocemos como la villa de San Cristóbal fue esta, Sorca. Aquí aparece aparece anotado en los textos originales con una cadilla, creo que se llama eso, una cadilla, que es una colita que todavía se usa en el idioma francés, que habla precisamente de que los lingüistas han discutido de qué significa cuál es el sonido original de esta palabra. Sería corca, jorca, zorca, chorca, o alguna forma muy particular de decir, de señalar estas palabras. Hay palabras de los pueblos originarios que simplemente la lengua castellana no los puede registrar. Por ejemplo, el nombre de Ches, que es uno de los dioses, realmente no es Ches, es hacia adentro. No es hacia afuera, sino hacia adentro. Hay palabras que son, vamos a decir, borboteos o son sonidos que son muy difíciles de ubicar en lengua española y que ellos entonces se valieron de esas cosas. Por eso es que no se sabe a ciencia cierta esta palabra que todavía identifica a una comunidad, que fue el nombre que los pueblos originarios tenían sobre la base de este valle. Esta es una acuarela de Anton Gay, un visitante del siglo XIX que nos muestra cómo era la villa de San Cristóbal. Bueno, los primeros españoles y los primeros europeos que pasaron por acá no le colocaron nombre, porque las primeras eran unos expedicionarios que estaban buscando otra cosa. Ellos estaban buscando era oro, y no estaban interesados en un primer momento en colocarle nombre a las cosas, sino sencillamente en ver de dónde podían sacar, ranchar ese oro que supuestamente tenían escondido los sitios, el gran mito del Dorado. Así fueron los Welser, que desde 1532 estuvieron en estos territorios, pasaron por estos territorios. Estamos hablando de la expedición de Íñigo de Bascuña, el lugarteniente de uno de los del primer Welser, que hizo unos saqueos y que al parecer fue la presencia de los primeros europeos por lo que es hoy territorio tachirense y muy posiblemente por la villa de San Cristóbal. Está la expedición de Pérez de Tolosa en 1558, que sí se sabe a ciencia cierta que estuvo en estos territorios, pero que no los nombró. Se sabe de las rancherías que hubo, se sabe de las guasabras que tuvo con algunos pueblos originarios de acá, pero curiosamente ni le puso nombre a los sitios, ni nombró a los pueblos originarios. Pasó solamente porque él andaba en otras cosas. Rodríguez Suárez, el fundador de Mérida, pasa por estos territorios en 1558 y es el que va a bautizar, o es el que a raíz de él se le va a escuchar los nombres. Gracias a Rodríguez Suárez, no es que sea un hombre erudito, sino gracias a las narraciones de las cosas que hizo Rodríguez Suárez acá, es que logramos saber en la voz del cronista que estos sitios eran llamados Sorca por los pueblos originarios y que él le colocó un nombre, realmente dos nombres a este valle. Él bautizó con el nombre el Valle de la Magdalena porque llegó el día de María Magdalena a un sitio, a un valle que es una microcuenca donde se encuentra actualmente Peribeca y Capacho. Ese sitio lo llamó el Valle de la Magdalena. Ahí estuvo un tiempo haciendo unas barramucias y haciendo unos actos violentos por allí que después los vamos a conocer. Y posteriormente, cuando pasó hacia lo que es hoy San Cristóbal, bautizó ese sitio con el nombre
de un primer santo que nos vamos a detener, que es el Valle de Santiago. Le puso el nombre de Santiago, supuestamente, según el cronista, por dos cosas importantes. Primero, porque él llegó el día de Santiago a estos territorios. Y segundo, porque era muy devoto a este santo Santiago, cuyo verdadera toponimia es Santiago Matamoros. Vamos a ver entonces, a conocer este primer santo. Aquí tenemos la imagen de Santiago Matamoros, que después se convertiría en Santiago Mataindios, ¿verdad? Y ya vamos a ver por qué. Esta imagen de una iglesia peruana. Entonces miren, curioso, está el santo Santiago Matamoros con una espada, y lo que tienen aquí son indígenas, ¿verdad? Incas en este caso, porque es de la escuela del Cusco. Bueno, ¿quién es este Santiago? Bueno, el Santiago al cual se le rinde homenaje en España y al cual era devoto este personaje, Rodríguez Suárez, es Santiago el Mayor, un apóstol, uno de los 12 apóstoles de Cristo según el mito cristiano reflejado en el Nuevo Testamento. Santiago el Mayor, un apóstol que supuestamente era hermano de Pedro y que era de Galilea y que Jesús reclutó estando predicando en las orillas del lago de Galilea, y cuando dijo los haré pescadores de hombres, donde estaba Santiago detrás de Pedro. Entonces se lo llevó y lo convirtió en apóstol. Hay una geografía es la vida de los santos. De ahí, bueno, a raíz de la crítica interna de las Sagradas Escrituras, se puede apreciar una historia de que Santiago fue un apóstol parece que fue bastante vigoroso en su predicación, muere mártir alrededor del año 44, según los eruditos de la Biblia, y estuvo presente protagonizando una de las primeras escisiones o divisiones de la Iglesia católica, de la Iglesia cristiana, que fue lo que se llamó el Concilio de Jerusalén. En el Concilio de Jerusalén los apóstoles se agarraron a piña, porque unos decían que la predicación era solo para judíos y otros decían que la predicación tenía que ser para todo el mundo. Santiago era uno de los que decía que la predicación era exclusivamente para los judíos y que los demás no tenían derecho a escuchar. Entonces ahí está este Santiago, que es muy curioso. Luego viene la geografía, la historia mítica. Después que muere el hombre, se dice, hay unos textos muy antiguos, textos que vienen aproximadamente del año 300 y pico, 400 y pico, hasta el 895, donde extrañamente este personaje comienza a aparecer en España. Comienza a haber una devoción de Santiago en España. Y hay un mito que algunos padres de la Iglesia crean para hacer entender por qué Santiago está en España. Entonces la narración más o menos dice lo siguiente: después que murió Santiago, lo enterraron, pero entonces un grupo de discípulos, para que no violentaran el cuerpo, de una manera milagrosa, acompañados por unos ángeles, rescataron el cadáver. El cadáver fue llevado misteriosamente por los ángeles al puerto de Jefré, Tel Aviv actualmente, y allí se embarcó en una barca, y la barca recorrió todo el Mediterráneo, giró y llegó a Galicia, hizo ese giro. Y de allí vienen dos elementos. Primero, la presencia de él en un sitio que se llama Compostela, Santiago de Compostela, porque aquí lo estaban esperando, lo recogieron y lo enterraron en ese sitio. Y el hecho de que la figura de él, la iconografía de él, tiene conchas marinas, porque la concha marina recuerda precisamente esa travesía milagrosa que hizo por todo el mar Mediterráneo guiado por estos personajes. Bueno, eso es lo que dicen para justificar la presencia de Santiago allí. Hay otras versiones. La otra versión que parece ser es que algunos españoles de esos territorios hicieron peregrinaciones a Tierra Santa y por allá trajeron unos huesos que supuestamente decían que era de Santiago, y los enterraron también en este sitio ahí donde está la iglesia de Santiago de Compostela. Otra versión habla de un personaje que estuvo aproximadamente en el año 400 y pico, entre el 340 y el 385, que se llamó Prisciano de Ávila. ¿Quién era Prisciano de Ávila?
Priciano de Ávila era un hombre nacido en Galicia que se convirtió en obispo y comenzó a predicar el cristianismo, pero él terminó siendo partícipe de una corriente herética, fue acusado de brujo. Él huyó, fue para Trevis en Alemania, allá en Trevis lo manda a agarrar el Papa lo manda a decapitar, pero sus discípulos lo traen otra vez al sitio de Galicia y lo entierran allí en Compostela. Entonces, en torno a Compostela, en torno al sitio donde supuestamente está Santiago, pues existen estos tres elementos. Después hay otra cosa, ¿por qué ese sitio es tan importante? ¿Por qué Priciano, por qué las reliquias y por qué la geografía mítica ubican a Santiago en ese sitio? Porque era un sitio que desde los pueblos originarios de Europa era considerado sagrado. Compostela significa el campo de las estrellas. Y al parecer, según algunos eruditos españoles, hablan de que ese sitio siempre fue un centro de peregrinación de los pueblos originarios, que seguían un camino, lo que actualmente es el Camino de Santiago, que casualmente es un camino que sigue el recorrido de la Vía Láctea por la península ibérica y que va a terminar en un sitio sagrado para los pueblos originarios, que es allí donde está Santiago, donde está Priciano de Ávila, donde en el 893 comenzaron a decir que estaba enterrado Santiago. Ahora, ese Santiago apóstol que había predicado, ¿cómo se nos convierte en este personaje? Bueno, en primer lugar porque hay una creación política imperialista española, corría el año de 1895, ya se decía que este personaje estaba allí, y a Santiago comienzan a invocarlo como el protector de España. ¿Por qué el protector de España? Bueno, porque resulta que la narración bíblica identifica a este personaje como un personaje muy apasionado, un personaje muy frontal. Y ante un personaje tan frontal, tan apasionado, era fácil sugerirle que podría ser el protector, el santo protector de los soldados del ejército que se estaba formando allí y que casualmente estaba atacando o estaba rescatando las tierras que eran o que estaban desde hace mucho tiempo dominadas por los musulmanes, por los moros. Y entonces comienzan a ver a Santiago y comienza a ver toda una tradición oral de que Santiago salía con los soldados y los veían en batalla matando a los moros, apoyando a los soldados españoles que estaban defendiendo y estaban conquistando el territorio en nombre del cristianismo. Y Santiago se convierte en ese santo patrón. En 1895, a partir de esta fecha, cuando los ejércitos organizados comienzan la expulsión de los problemas con los musulmanes, en los musulmanes de Coimbra comienzan a ver la primera vez que aparece que este Santiago apareció, que este Santiago salió a defender salió a pelear con los españoles que estaban reclamando las tierras para el cristianismo. En el siglo XII ocurrió una cuestión que se llama el voto de Santiago, que es cuando ya esta iconografía guerrera se institucionaliza. El voto de Santiago es porque supuestamente aparecieron unos documentos de un rey que no existió, que los curas que estaban ahí en Compostela dijeron: mira, apareció este documento, y este documento del rey no sé qué cosa dice que todos ustedes tienen que pagarnos por tener aquí a Santiago. Y esto se hizo. Fue hasta el siglo XIX cuando se quita lo que se llamó el voto de Santiago. Entonces, dentro de todas las platicas que se recogía en España, había una gran parte o un porcentaje que tenía que ir a Santiago de Compostela para el voto de Santiago, protector de España. Eso fue las Cortes Españolas que lo quitaron hace relativamente poco. Pero a raíz de ese voto se da esta iconografía guerrera que va a acompañar todo el imaginario caballeresco de esos soldados, de esos españoles que estaban dedicados desde hace muchos siglos a la guerra, que expulsaron a los moros, a los musulmanes, y que después de la expulsión de los musulmanes son los que se vienen a América. Y cuando se vienen a América se trae todo su imaginario. Entre el imaginario que traen el imaginario de su santo protector, que los acompañó matando moros, ahora los acompaña matando niños. Santiago Matamoros se convierte en Santiago Matamoros.
¿A qué viene todo esto y qué relación tiene esto con San Cristóbal? Resulta que el fundador de Mérida, este primer español, este personaje que sale precisamente de Pamplona y que pasa por acá y que hace mucho daño porque era un tipo sanguinario, este hombre Rodríguez Suárez hizo unos daños que solamente falta leer por encimita la crónica para darse cuenta de lo maluco que era este hombre. Era un hombre que tenía ese espíritu medieval del caballero y del llamado a, con la violencia, colocar el odio. Y su santo patrón era Santiago. Como su santo patrón era Santiago, y como casualmente llegó aquí el día de Santiago, le fue muy sencillo colocar a este valle, que antes se llamaba Zorca, el Valle de Santiago. Y la devoción de Santiago, de este personaje, se reconoce porque cuando él funda la primera Mérida, la llamó Santiago de los Caballeros de Mérida. Entonces ahí tenemos el primer santo que tuvo por acá, Santiago, con esa carga con ese imaginario que realmente de santo, como lo entendemos, pues no tiene mucho. Siguiente. Bueno, vamos ahora a ver a San Cristóbal. Miren, este es uno de los íconos más interesantes que tenemos del San Cristóbal. Ya vamos a ver por qué. Un San Cristóbal con cara de perro. Bueno. San Cristóbal. ¿Por qué salen personajes de estos a fundar estas ciudades? Bueno, estos personajes provenían de Pamplona. Pamplona se había convertido en aquella época en un centro muy importante por la explotación del oro. Cuando se acaba el oro de Pamplona, la gente tiene que buscar, estos españoles comienzan a ver, bueno, si nos acabó el oro acá, tiene que haber oro por otra parte, o tenemos que buscar otras cosas que hacer. Y las personas que se habían dedicado de una u otra manera, que eran habitantes de Pamplona, que estaban allí tras la riqueza del oro, pues se convierten en exploradores. Y de allí salen los fundadores de muchas ciudades de Venezuela y Colombia. De Pamplona salieron los fundadores, por ejemplo, de lo que fue de muchas ciudades colombianas, como Salazar de las Palmas, de todos estos territorios. Entonces, por eso es que se habla que Pamplona es la madre fundadora. Pero o sea, Pamplona en Colombia, por supuesto. La Pamplona de toda la vida. Entonces, Pamplona se convierte en la madre fundadora. De Pamplona salieron las expediciones que fundaron ciudades en Venezuela y Colombia. De allí sale Rodríguez Suárez, el fundador de Mérida, sale Juan Maldonado, el fundador de San Cristóbal, y va a salir también el fundador de La Grita, entre otros personajes que también van a fundar ciudades en muchas partes de esta región. Bueno, en enero de 1561 comisionan a este señor Juan Maldonado a fundar una villa de cristianos entre el camino de Pamplona y de Mérida, que ya la había fundado Rodríguez Suárez. Bueno, aquí hay otro cuento que les voy a echar rápido. ¿Por qué este personaje viene para acá? Y si aquí ya había un santo patrón que se llamaba Santiago, ¿por qué le cambia el nombre y le pone otro que se llama San Cristóbal? Entonces ahí hay un hecho muy curioso. Resulta que San Cristóbal fue fundada, o este sitio donde fue fundada San Cristóbal, eso es un barrial. San Cristóbal, lo que es nuestra villa de San Cristóbal, lo que es esa terraza donde está San Cristóbal, eso está lleno de agua. Si tú te subes todavía en la parte al final de la Z, ¿cómo se llama eso? Ya donde vive el primo para arriba, en Pirineos, te abre un hueco en Pirineos y al menos de 1 metro está brotando agua. Aquí había mucha agua, eran terrenos muy cenagosos. Cuando llovía el agua cubría gran parte, habían lagunas, donde hoy la Plaza Bolívar había una gran laguna, donde es ahora la Plaza de los Mangos había otra gran laguna. Era un sitio cenagoso y era cielo roto, llovía cada instante. Y además de eso estaba el río Torbes, que según las descripciones era un río, no era el riecito mugriento que tenemos, era un río bastante fuerte. Y todo ese imaginario de los ríos, de las aguas, hacen que ellos vean en esa situación, cónchale, hay mucha agua, ¿quién nos puede proteger de las aguas? Este personaje que se llama San Cristóbal. San Cristóbal. Además de eso, el fundador de San Cristóbal, el fundador de la ciudad, Juan Maldonado, viene de un pueblo de Salamanca
donde el patrono era San Cristóbal. Y viene de un sitio donde pasaba un gran río que se llamó el río Tormes. Entonces lo que hace, su geografía de la infancia la ubica aquí, ¿verdad? Y la impone por encima del santo que ya estaba, que es Santiago. Pero ¿por qué eso? ¿Solamente por devoción al santo? No, hay un hecho ahí medio escandaloso en Trinques. Resulta que Rodríguez Suárez visitaba a la mujer de Juan Maldonado, y además de pues toda la venganza humana que significa esto, Rodríguez Suárez funda Mérida o sea, él se pelea con las autoridades de Pamplona, y las autoridades de Pamplona mandan a Juan Maldonado a que deshaga los entuertos que había este hombre. El otro, con mucha devoción y también para buscar venganza, pues sencillamente va a acabar con lo que había hecho su enemigo, pues. Lo primero que hace es agarrar a Mérida y la quita del sitio donde la fundó Rodríguez Suárez, la pone más arriba. Y cuando él llega para acá, ya este sitio comenzaba, según algunos, a llamarse Santiago de Sorca. Entonces, si está Santiago y está Sorca, pues los más sensatos, bueno, vamos a llamarlo Santiago de Sorca o Sorca de Santiago, como ya se había hecho en otras ciudades, donde mezclaban la toponimia indígena con la toponimia cristiana. Este dijo no, nada de Sorca, nada de Santiago, nada de esa vaina, solo dijo el otro, solo dijo aquel, entonces se llama San Cristóbal. Y en los procesos de cambio de nombre parece que viene de esto, San Cristóbal. ¿Quién era San Cristóbal? San Cristóbal es una palabra que viene de Christopher, el portador de Cristo, es el abogado de los viajeros y de los moribundos. ¿Por qué? Porque la leyenda habla de que San Cristóbal era un tipo muy alto, ¿verdad?, que estaba en un río y que pasaba a los viajeros por ese río. Ahí está la relación de San Cristóbal con el agua, nos pasa del río. Estamos en una ciudad donde hay quebradas por todas partes. San Cristóbal nos auxilia para pasar los ríos sin peligro alguno. Y resulta que una vez llegó un niño y el niño le dice: ¿usted será capaz de pasarme? Entonces, no, claro, si usted es un peladito yo no puedo pasar. Y que se lo metió al hombro. Y cuando ya iban en el río, el hombre no podía con el niño y le dice: pero usted, ¿por qué pesa tanto? Es que yo soy Jesús y sobre mis hombros cargo todo el peso del mundo. Y tú me has ayudado a cargar el peso del mundo y ahora será santo. Eso lo dice la leyenda. Pero la leyenda, la verdadera leyenda, la leyenda más antigua, nos habla de que San Cristóbal no era un personaje barbudo y buen mozo. San Cristóbal tenía cara de perro. Y de hecho, las iconografías más antiguas como esta, de la iglesia de Egipto, más o menos estos son del año 400, entre 300 y 400 son estas representaciones iconográficas. 483 muestra a un personaje gigante que va por un río, que lleva a un niño, que es el niño Jesús, pero el hombre tiene cara de perro. ¿Por qué tiene cara de perro? Porque para el imaginario de la época eso ocurrió en un sitio muy lejano, en Asia, por allá lejos, muy lejos de Europa, muy lejos del centro de la civilización. Y allí, en ese centro, vivían gente que eran prácticamente animales, que eran réprobos, que son réprobos, herejes. Y era gente que no era humana, porque entre más lejos de la civilización, más animales eran. Y San Sebastián pertenecía a un reino o a un pueblo que se llamaba el pueblo de los cinocéfalos, es decir, gente que tenía cara de perro. Ese era el imaginario que había. Entre más lejos vivía gente. Entonces podemos ver en los mapas de la Edad Media, donde hay representaciones de pueblos con cara de perros, pueblos con orejas gigantes, pueblos con dos cabezas, pueblos sin cabeza, que tenían los ojos acá, de las amazonas, que eran puras mujeres, porque ese era el imaginario de la época. Entre más lejos del centro civilizatorio que era Europa, los pueblos eran más cercanos a los animales. Y después de esos animales estaban los monstruos. Ese imaginario se trajo también para acá. Por eso es que nuestros mapas de comienzos de los procesos de colonización
vemos personajes importantes como por ejemplo los escabezados de la Guayana, los que representó Sir Walter Raleigh, que eran los indios aquellos que vemos que no tienen cabeza y que tienen los ojos y la boca en el vientre. Es producto de este imaginario. Bueno, este San Cristóbal resulta que entra dentro de este imaginario. Por eso San Cristóbal tenía cara de perro. ¿Y qué cosa? Aquí en la villa de San Cristóbal no hubo figura de San Cristóbal, a pesar de llamarse San Cristóbal, desde el año 1839. O sea, no hubo ninguna figura del santo. Se llamaba San Cristóbal, pero parece que la devoción de San Cristóbal solamente la tenía Juan Maldonado, porque el nombre o la devoción hacia ese santo nunca la hubo acá. Lo llamamos San Cristóbal, pero San Cristóbal bien gracias. No aconteció, como ocurre por ejemplo en otros pueblos donde la Virgen del Carmen o cualquier santo nos identificamos con eso, que el santo es muy importante, pero acá no, el santo no fue importante. Y bueno, ya veíamos los hechos por qué. Entonces, tuvimos un primer santo, Santiago, que dio la toponimia al valle. Tenemos este segundo santo, San Cristóbal, que le cambian el nombre por algunas razones, no del todo santas, y que es un santo muy curioso, porque es un santo donde el mito y la leyenda están más allá de las dimensiones hasta tener carácter. Luego viene el santo que hoy se tiene la devoción y que se ha tenido una devoción histórica incluso desde estos tiempos en que a San Cristóbal no le pararon. A San Cristóbal no le pararon, pero a este santo sí, a San Sebastián. San Sebastián constituyó el eje de la devoción de los españoles que vivieron en este territorio prácticamente desde la fundación. ¿Por qué? Bueno, resulta que cuando se fundó la villa de San Cristóbal, en ese mismo tiempo, estalló una gran revuelta indígena contra los fundadores de la villa. Primero, los que llegaron hicieron desastres. Hay relaciones de las violencias, de las masacres, de los asesinatos y de los malos tratos que recibieron los pueblos originarios por parte de los conquistadores. Eso está en las crónicas. Eso se sabe a ciencia cierta. Y se sabe de una rebelión de los pueblos originarios, especialmente de los indios chinatos, lobateros, quiriquíes, llamados motilones, algunos de ellos, que entre 1662 y hasta... Esto está en un registro de aquí de San Cristóbal, de un libro de la Iglesia Catedral, hasta el 12 de febrero de 1702, permanecieron en una guerra contra los españoles. Fue una guerra intensa. Por eso es que yo he hablado en los días de la resistencia indígena, que muchas veces rendimos homenaje a Guaycaipuro como la resistencia indígena de Guaycaipuro, pero la resistencia de Guaycaipuro duró 4 años. La resistencia de los chinatos contra los españoles en el Táchira duró 140 años. Y no se habla de estas cuestiones si queremos hablar de ese imaginario oficial. Bueno, una de las cosas que contribuyó a amansar, por llamarlo de alguna manera, esta rebelión de los chinatos fue las predicaciones de los agustinos del convento de San Cristóbal. Se habla uno en particular, que fue el apóstol de los chinatos, que se llama Pedro Salgado, que estuvo en la zona norte del Táchira, más o menos alrededor de estos años, y parece que fue el gestor de procesos ya de acabar con esta guerra, de negociación, de engaño, no sé cómo habrá pasado, pero fue a raíz de esto. ¿A qué viene todo esto? Que esta guerra violenta, que esta rebelión de los indígenas fue tan grande. Se dice que 2 veces destruyeron a la grita, y que a la villa de San Cristóbal los indígenas llegaron también en varias oportunidades, flechando, asaeteando a la gente. Hay una cosa que yo también comentaba la otra vez: si nosotros nos ponemos a ver todos los caminos de la colonia para salir a San Cristóbal, son por el páramo, son hacia arriba, son de aquí del Cobre para allá, y por la zona norte, que es más cerca, para ir a Caracas o para llegar al mar, estaba solamente la salida por el río Zulia, pero era utilizada muy poco y no se hicieron caminos. ¿Por qué? Porque ahí donde estaban precisamente los indios que estaban relevados, se habían rebelado. Estaban allí y ellos tenían el control de esos territorios. Y tenían sus armas, que eran las flechas. Ante las flechas,
para protegerse de los indios, pues ellos acuden al auxilio espiritual de un santo que fue flechado, que fue San Sebastián. San Sebastián ya era nombrado como el protector de los ataques, protegía contra las flechas. Las flechas también hacen relación a algunos males como la peste del imaginario europeo. La peste era representada como una flecha que lanzaban los jinetes del Apocalipsis y flechaban, y la peste era una flecha que dañaba y mataba a la gente. Y la flecha también representaba la langosta, que como una flecha se metía y dañaba los cultivos. Entonces ese imaginario de la flecha de los indios, la flecha de la peste, la flecha de las langostas, hace que el pueblo de San Cristóbal, que sufrió por la flecha de los indios, que sufrió por la flecha de las enfermedades y que sufrió por la flecha de las langostas, porque aquí hubo invasión de langostas en esa época, pues adoptaran a San Sebastián olvidando a San Cristóbal, porque entre protegerse del agua y protegerse de las flechas, pues yo prefiero protegerme de las flechas, que con el agua prendiendo la bata no me pasa nada, y me agarro a San Sebastián como mi santo patrón. Entonces de aquí viene la explicación de por qué. De San Cristóbal históricamente no se tiene conocimiento, tanto así que para la reforma litúrgica que hizo la Iglesia Católica alrededor del año 1969, la figura de San Cristóbal desaparece. Actualmente en el calendario oficial de la Iglesia Católica ese santo no aparece, San Cristóbal no aparece. En cambio San Sebastián sí tiene unos soportes históricos que hacen pensar que sí se trata de una figura histórica. Hay muchos santos que son meras invenciones míticas, meras creaciones de la devoción popular, pero este en particular parece que sí hay datos y algunos elementos que hablan de que fue un personaje histórico. Hablan de su martirio entre el 303 y el 305 tras el edicto de Diocleciano, a quien al parecer servía en su guardia personal. ¿Quién era San Sebastián según la geografía? Era un militar, ¿verdad?, que estaba al servicio del emperador, que fue nombrado capitán del ejército, y gracias a su fortaleza, gracias a su rectitud, entró dentro del corpus personal del emperador Diocleciano. Pero el hombre era cristiano, y siendo cristiano y desde su pertenencia, entonces él atendía, él convertía a la gente, él predicaba, incluso lo casaron fue porque estaba predicándole y estaba animando a los mártires cristianos a bien morir. Entonces allí lo descubren, lo acusan con el emperador Diocleciano, y Diocleciano lo manda a morir flechado. Lo amarran a un árbol, lo flechan, pero el hombre no se muere. Lo dejaron allí guindado, pensaron, dándolo por muerto. Lo descubren los cristianos, amigos de él, se dan cuenta que está vivo, lo curan. Después que se cura, el hombre dice: voy a dar testimonio de mi fe, y va y se le presenta al emperador diciendo: mire, no me mataste porque mi Dios es más fuerte que tu Dios. Entonces el emperador, sabio como son los emperadores, dice: no lo mató a la flecha, mándalo a descabezar. Y parece que murió decapitado y fue enterrado cerca de las tumbas de Pedro y de Pablo. Esa es la cuestión donde se mezcla parte de la leyenda y parte de los hechos históricos. Ahí está la iconografía de la flecha de los tormentos. Es muy interesante esta posición que da otras cuestiones. Y bueno, y ese fue el santo de San Cristóbal. Ciertamente San Sebastián fue el que por estas circunstancias hoy todavía lo continuamos venerando, y hoy es su día, se centra pues toda la festividad de San Cristóbal. Después de la pacificación de los indios, hay un hecho curioso. Hubo un grupo de curas, de capuchinos, que llegaron tras la destrucción de sus misiones cerca de lo que es el Valle de Cúcuta, que eran los capuchinos navarros que estaban en el Valle de Cúcuta. Y ellos, como allá los indios habían acabado con sus misiones, deciden venirse a San Cristóbal y traen una reliquia muy importante para el arte tachirense, que es la imagen del Señor del Limoncito. El Señor del Limoncito es una imagen que está en la iglesia catedral de San Cristóbal, que estos curas la trajeron con la intención de convertirlo en el santo protector de la ciudad,
cosa que no prosperó porque todavía San Sebastián seguía siendo el primero en la preferencia. Trae la imagen, es una imagen muy interesante que algunos han tratado que es una imagen europea del siglo XV, y esa imagen está actualmente en la catedral. Posteriormente, en el año 60 y pico, a través de la intervención de los curas de la época, fue nombrado como el protector de la ciudad, el señor de Limoncito, protector de la ciudad. Pero eso ya se había intentado hacer, pero no pudieron destronar a San Sebastián. La presencia de San Sebastián en la villa de San Cristóbal como su protector está testimoniado en documentos muy importantes. Un testimonio de ellos, un documento del año 1700, donde habla que para ese año se corrían toros en homenaje a San Sebastián. ¿Qué es esto de correr toros? De correr toros es que los días de San Sebastián, un día como este, se hacía una corraleja, se soltaban toros y alrededor de esa festividad se formaba toda una algarabía, ¿verdad? Donde se toreaban los toros, donde se vendía aguardiente, donde se hacían fiestas populares, y es el origen de las ferias y fiestas, que realmente viene ya de una costumbre que venía de Europa y que aquí se implementó. El día del santo patrono, entonces hay una festividad, el pueblo se engalana, hay una fiesta, el centro de la fiesta son las corridas de toros, y de allí toda una festividad que para este año, ya en 1700, dice un documento que ya se venía haciendo. Pero lo curioso de este documento, que a diferencia, como no lo han presentado algunos amigos historiadores, que lo han presentado como un testimonio de la devoción y de la fiesta, este documento lo levanta un cura que se llama, de apellido Moscoso, que era un fraile del convento de San Cristóbal, que él dice, están levantando corralejas para correr toros, pero lo están levantando los indios, y a los indios no les están pagando por eso, que los están explotando, los están maltratando. Realmente es una acusación donde él no está defendiendo la corrida de toros, sino que está diciendo que los corrales los están montando los indios y no les están pagando a los indios por eso. ¿Por qué le interesaba al padrecito que le pagaran a los indios? No tanto por el amor que él tenía a los indígenas, sino que como ellos eran los doctrineros de los indios, ¿verdad? Ellos eran los encargados de la salud espiritual de los pueblos originarios que todavía medio quedaban por allí, parte de lo que le pagaban a los indios iba al convento. Se le estaban quitando su partecita al convento. Y la preocupación que en este documento se alega de esta situación. Siguiente. Bueno, hubo entonces, a raíz de esto, una celebración, una costumbre interrumpida de la celebración de las ferias de San Sebastián, patrono de la villa de San Cristóbal, que desde la época colonial se viene haciendo al parecer ininterrumpidamente. Es una costumbre europea, una costumbre donde se mezcla lo religioso y el factor económico, porque es una manera de reactivar las economías de estos pueblos. Por lo menos una vez al año iba todo el mundo y vendía allí sus cosas, sus cuestiones, se armaba unos mercados, se armaba la fiesta, y una forma de activar económicamente poblaciones a partir de la excusa de la celebración del santo. Ya les hablaba de que el documento realmente lo que habla es la explotación de los indios para preparar la fiesta de los toros en honor del santo, ¿verdad? Que hubo también unos procesos donde la fiesta no era para todos, la fiesta era para una élite. Hay una fiesta organizada en un primer momento por la Iglesia Católica, los toros incluso lo organizaban los curas de la época. Después, con la llegada de los liberales y del pensamiento liberal, esa responsabilidad se la quitan a la Iglesia y se la dan a las juntas de ciudadanos que hacen esto, y es cuando los curas se convierten en antitaurinos. Y es una celebración ininterrumpida, donde hoy las flechas del consumismo y el reino de la banalidad la que tenemos por todos estos procesos de transformación que ha ocurrido. Pero bueno, es una fiesta que se ha hecho ininterrumpidamente y que el día de hoy recordamos, recordamos en esta porción de territorio. Una fiesta que comenzó precisamente alrededor de la Catedral de San Cristóbal, después se fue trasladando a varios sitios de la ciudad, y que hoy está incluso en un complejo especialmente hecho, no para rendir culto a San Sebastián, sino para que las festividades y todo el movimiento comercial que ella supone esté de una manera más correcta. Son 3 santos que hemos tenido. Primero el Valle de Sorca como toponimio originario,
Santiago, ¿verdad? El patrono guerrero que ayudó a matar a los indios, San Cristóbal, que protegió del agua a los españoles, y San Sebastián, que los protegió de las inclemencias de esos indios que querían defender el territorio y no se dejaban evangelizar. Eso es lo que quería traer. Gracias. Opuesta a la que nos presenta Anderson, pero creo que justamente ahí está la riqueza porque podemos contrastar, ¿no? El abordaje mío es sobre las artes plásticas y sobre la iconología, ¿no?, que se ha hecho de este personaje. Para empezar, pues digamos que ícono, creo que todos tenemos una idea, ¿no?, de qué es un ícono. Es una palabra que es de origen griego y básicamente traduce imagen. Un ícono es una imagen, pero como es una invención occidental, está muy signada por la cristiandad. O sea que básicamente íconos son las imágenes de la cristiandad, o sea, de los santos y de todo eso que sabemos. O sea que de alguna manera están muy cercanos a la religiosidad, ¿no?, a la cuestión espiritual, lo que es ícono, aunque eso ha cambiado, ¿no? Me interesa empezar por ahí porque ícono, en tanto imagen, sabemos que todas las imágenes, o la naturaleza de las imágenes, es polisémica. ¿Qué quiere decir eso? Que puede significar una cosa para mí y otra cosa para los demás. O sea, cambian de significado. No existe una imagen con un solo significado. O sea, las imágenes son construcciones culturales, ¿no? Y los pueblos le otorgan significado. Entonces, pues yo voy a hacer un recorrido que tiene que ver con un desarrollo semántico de esta imagen, que es el San Sebastián mártir, que es la imagen que más se reproduce de este santo. No sé si sabían, no vamos todavía en la primera. San Sebastián se ha convertido desde hace un buen tiempo en el patrono de los gays, de los homosexuales, y por ahí va el desarrollo de esta representación. Aquí tenemos un cuadro de Sandro Botticelli, uno de los grandes maestros del 480 italiano, estamos hablando del Renacimiento. Y a partir de esta imagen, esta es la imagen que se ha repetido a lo largo de la historia. Hay muchas representaciones de San Sebastián. Hay representaciones de San Sebastián guerrero, ya Anderson nos habló que era un soldado, ¿no? Hay ese tipo de representaciones. Hay representaciones de San Sebastián cuando lo están bajando, cuando ya le sacaron todas las flechas y lo están como auxiliando. Hay muchas representaciones, pero la que más se reproduce es esta. O sea, de esta, ustedes ponen en internet San Sebastián y lo que van a conseguir, pero es que son camionados, ¿no?, de versiones de esta imagen. Vamos a analizar un poquito esta imagen a nivel simbólico, pues, y por qué la comunidad gay la ha adoptado, ¿no? Hay una lectura erótica de ese personaje, primero porque es una figura masculina, pero digamos guapa, fornida, o sea, es el prototipo del hombre hermoso, el hombre fuerte, ¿no? Bueno, no tan fuerte, se ve muy joven. Y el hombre joven también, ¿no? O sea, el hombre, digamos, el hombre erótico, pues, ¿no? No es el anciano, no es el niño, es el hombre, es ese tipo de hombre, ¿no? Hay unas representaciones donde le hacen más fornido y otras, eso varía de acuerdo a las épocas, ¿no? Pero suelen representarlo fornido porque es un soldado. Ya Anderson nos habló de que era un tipo que se desempeñó bien en la guerra, ¿no? Y era muy respetado por eso. O sea, que sí hay un registro de que era un tipo fornido, ¿no? Siempre aparece atado a un árbol, generalmente un árbol de higuera. El árbol es fácilmente traducible como un símbolo fálico. Y las flechas penetrando la carne es evidentemente un símbolo de penetración, ¿no? Y la cantidad de flechas, porque suelen ser varios, o sea, fue fusilado a flechazos, ¿no? Hay registros donde dicen que el cuerpo le quedó como un erizo. O sea, imagínense la cantidad de flechas. Pero la cantidad de flechas supone promiscuidad. O sea, si están viendo los símbolos, ¿no?, cómo la comunidad gay ha manejado estos símbolos. Y la posición del cuerpo es una posición casi siempre amanerada, ¿no? Y fíjense el rostro, la expresión del rostro casi nunca coincide
con lo que se supone que es la situación que el personaje está viviendo, que es un martirio, que no pasa con Cristo, por ejemplo, ¿no? Cristo siempre lo vemos, que uno le da ganas de llorar viendo las representaciones de Cristo porque está sufriendo. En el caso de las representaciones de San Sebastián, no. La cara no se corresponde con el dolor del cuerpo. O sea que, pues como que no le importara, o está en otro estado, ¿no? De Sandro Botticelli hay bastantes registros de que era homosexual, ¿no? Incluso hay unas denuncias que están registradas, pero la denuncia, tanto a él como a Leonardo, que son contemporáneos, los denunciaron por homosexuales, pero no pudieron comprobar las denuncias y entonces se salvaron de la quema, porque en esa época los quemaban, ¿no? Era una herejía ser homosexual. Y vamos a ver cómo el ícono fue, o sea, que eso no es un invento de la comunidad LGBTIQ+ actual, es una cosa que viene desde el Renacimiento. Entonces, por eso empecé con el 400, que es el inicio del Renacimiento, y con Sandro Botticelli, con uno de sus primeras cuadros. Vamos a ver si pasar al segundo. Aquí tenemos un pintor que se llama Guido Reni, que es un pintor barroco. También tenía fama de homosexual. Yo digo fama porque en esa época, o sea, la historiografía lo que ha dicho de estos pintores era que se sospechaba que eran homosexuales, porque era que si se probaba, pues los mataban. Entonces siempre eran sospechosos de homosexualidad, pero nunca comprobadas, ¿no? Pero, por ejemplo, de Guido Reni hay muchas representaciones de San Sebastián, estaba como obsesionado con la figura. Entonces vemos cómo erotiza el cuerpo. Fíjense, bueno, no sé si la definición da para eso, pero el rosa de las mejillas, ¿no? Fíjense cómo elimina una cantidad de flechas. La representación correcta sería el cuerpo como un erizo, o sea, muchísimas flechas. Aquí ya solo queda una, ¿no? Y era la oportunidad que tenían estos pintores homosexuales de abordar el cuerpo masculino. O sea, eran personas que estaban muy reprimidas por la sociedad, y el chance que tenían de abordar el cuerpo era pintando. O sea, fíjense el estado en el que estaban esos individuos, ¿no? O sea, que tenían que ejercer su homosexualidad a través del arte, ¿no? Y de alguna manera lo hicieron a través de estos cuadros, ¿no? No sé si Fania me puede leer esta parte que está subrayada en azul. San Sebastián fue un santo muy popular, que se le atribuía poder para detener las epidemias de peste. Reni muestra el inicio de su martirio, momento en el que el santo se encomienda a Dios, con un fuerte contraste lumínico entre la figura y el paisaje de fondo. Ok, pasemos a la segunda imagen. Aquí seguimos con Guido Reni para que veamos, hay tres San Sebastianes muy famosos de él. Este es el más erótico de todos. O sea, la comunidad gay adora este cuadro. En una exposición reciente que se hizo en el Museo del Prado, sacaron parte de estas obras, y pues las de Guido Reni siempre son como las más emblemáticas, ¿no? Fíjense, aquí un San Sebastián también totalmente erotizado. Ya tiene dos flechas. Se mantiene la composición aquella que vimos en el de Botticelli. Eso es algo que se repite, ¿no? Constantemente. Un cuerpo semidesnudo y un paisaje natural. Ese del paisaje natural también es una especie de naturalización, puede leerse, ¿no? Desde el punto de vista semiológico, la naturalización del desnudo masculino, o sea, de la homosexualidad. Pues, ¿pero eso son elucubraciones o está comprobado? ¿Quién dijo eso? No, son muchísima gente. Y la comunidad gay está clarísima que ese es su santo patrono, o sea, es oficial. Yo no sé que tenía un santo. Es oficial que es el patrono de la comunidad gay, así es. Ay, qué bueno, chico. Y no sé si Fanny me puede leer esto que está en azul, por favor. San Sebastián se ha convertido también en todo un ícono homoerótico, no solo por ser emblema de la belleza masculina, sino por ser joven, guapo, presumir de un desnudo tonificado y tener una mirada en la que vemos que acepta el dolor de sufrir la perforación de su cuerpo, como un tipo muy masculino, pero con un poco de pasividad femenina. El santo nunca registra las agonías de su cuerpo, y podríamos decir que su belleza y su dolor están eternamente divorciados el uno del otro. Con este cuadro hay una anécdota interesante, que es esta que está aquí abajo, que Oscar Wilde, cuando lo vio, la imagen le inspiró su primer poema homoerótico, ¿no? Que Oscar Wilde pues, también era un homosexual bastante contundente, ¿no? Seguimos la otra
Aquí tenemos el tercer San Sebastián de Guido Reni, es este que está acá. Aquí ya no hay flechas, aquí ya aborda el desnudo de cuerpo completo. No sé si me pueden leer por favor este texto, este párrafo que está acá. Esto es a partir de una exposición, ¿cómo que se titula la exposición? La mirada del otro escenario. 2017, que dice la mirada del otro escenario para la diferencia. Es del 2017, una exposición más o menos reciente. El texto dice: necesitamos pasar más horas en el museo para aprender a ver. Las salas abarrotadas de pintura esconden lo que somos desde hace siglos y no queremos mirar. Obras de arte ocultas tras montañas de prejuicios que evitan daños colaterales en quienes temen por su seguridad moral. Los museos son bombas contra la conducta dominante, trampas antitabúes desarticuladas por la ignorancia. El Museo del Prado ha dado un paso importante para hacer aflorar una verdad silenciada, la homosexualidad en sus colecciones. De Bello Briano, supongo que es jugador. No, es un periodista que hace una reseña de la exposición. Vemos cómo entonces, a través del desarrollo del arte, la homosexualidad ha estado presente, a pesar de que en esas épocas estaba castigada con la muerte, ¿no? Entonces los artistas fueron solapando el discurso debajo de imágenes simbólicas. Entonces ahí es donde está la potencia del ícono, de cómo puede mantener un discurso como que está y no está. Y esto a veces eran encargos que le hacía la corte, o que le hacía el rey, o que le hacía la iglesia, y los tipos calaban, solapaban el discurso, ¿no? Era su forma de vivir su homosexualidad. Puse al lado de la de Reni, esta es de Carracci, de Ludovico Carracci, porque Guido Reni fue alumno de Aníbal Carracci. Los Carracci eran tres hermanos muy cotizados de esa época, los hermanos Carracci. Ludovico era primo, o sea, era un grupo de pintores muy reconocidos, que eran el grupo de los Carracci. Y Guido fue a estudiar con ellos. Entonces fíjense, el San Sebastián de Ludovico, mucho más, la posición del cuerpo mucho más amanerada, ¿no? Un poco más fornida que la que representa Reni, e incluso mucho más erotizada, ¿no? Aquí hay una postura que se repite. Fíjense, estas posturas amaneradas, eso tiene que ver con una técnica que también tiene que ver con la época, ¿no? Que se llama contraposto. Es una técnica del Renacimiento en la que está asociada con el manierismo, que fue, digamos, la última etapa del Renacimiento, cuando ya se estaba pasando al barroco, ¿no? Y fue una forma en que los pintores de esa época se opusieron a sus antecesores, que sus antecesores eran nada más ni nada menos que Miguel Ángel, Leonardo y Tiziano, o sea, los monstruos del arte universal. Entonces los tipos, la nueva generación decía: pero ¿y ahora qué vamos a hacer? Porque es que estos tipos nos dejaron la vara alta demasiado, o sea, no había cómo saltar esa vara. Entonces, ¿cómo hacemos? Entonces inventaron el manierismo. El manierismo, si uno se pone a ver, es un movimiento plástico que intentó, fue revolucionario a su manera, porque empezaron a hacer este tipo de posiciones, ¿no? Que no eran del todo naturales. O sea, que ahí hay como una especie de intención de abstraer, ¿no? Son como, digamos, los inicios, pero como los protoinicios de la abstracción, ¿no? Porque empezaron a hacer cosas que no eran propias de la realidad. Incluso a nivel cromático empezaron a meter colores que contrastaban, que chillaban. La paleta de los colores de los manieristas era chillona, era contrastante. Y eso no se corresponde con la realidad de sus predecesores, porque Leonardo, Tiziano eran tipos que eran rigurosos con lo que representaban, o sea, el cuerpo humano en posiciones anatómicamente perfectas, y los colores eran paletas exquisitas, pero muy de la realidad, ¿no? Eran expertos en eso. Entonces esta nueva generación trató de subvertir eso, y ahí hay una pequeña revolución, ¿no? En ese manierismo. Hacemos por favor al otro artista. Aquí tenemos a uno muy conocido por todos, que es el Greco. El Greco traduce el griego. Él se llama Doménicos Theotokopoulos, ¿no? Fue un pintor griego que vivió por varios sitios de Europa, y al final de su vida, que es su época más próspera, se radicó en Toledo y ahí trabajó muchísimo y ahí murió, ¿no? Entonces también es considerado un pintor español, porque su mejor época, su época manierista precisamente, la desarrolló ahí en Toledo. Y del Greco también se sabe que era un pintor homosexual, ¿no? Este es uno de sus San Sebastianes. Esta es una obra muy interesante porque
Esta obra pertenece a la colección del Museo del Prado, y al Museo del Prado entró este pedazo de arriba, un día, y años después entró el otro pedazo. Entonces no se sabe exactamente qué pasó con esa obra, hay unos faltantes. O sea, el pedazo que falta aquí, y el de aquí, y el de aquí, eso no se sabe qué pasó, nadie sabe por qué se picó la obra entró así, fue censura. ¿Ah? Censura. Censura realmente no se sabe si es una cosa, un misterio que está en torno a ese cuadro, ¿no? Pero aquí vemos en esta obra una de las etapas más vigorosas del Greco, justamente la etapa manierista. Si ustedes ven ese cuerpo no es del todo natural. O sea, esas curvas no, anatómicamente no son correctas, digamos, ¿no? Pero justamente ahí es donde está esa revolución que plantearon los manieristas, una pequeña revolución a nivel estético, pero al fin y al cabo una revolución. Y aquí vemos otra vez cómo la iconografía se repite, el poste, las flechas y el paisaje natural de fondo, ¿no? No sé si Fanny, aquí hay algo muy interesante. Por favor, Fanny, nos lee esto. Es una crítica que hace Hemingway, que Hemingway era bastante atestado, o sea, era un homofóbico, y le hace una crítica al Greco. Vamos a ver qué dice Hemingway. Hemingway dice que una vez en París, hablando con una joven escritora que preparaba una biografía novelada sobre el Greco, le preguntó: ¿y lo va a presentar como maricón? La muchacha azorada le pregunta que por qué dice eso, y el tipo le dice: ¿se ha visto alguna vez mejores ejemplos de sus cuadros? ¿Usted cree que los pintó por casualidad o es que todos esos personajes eran invertidos? El único santo que yo sé que es representado universalmente así es San Sebastián, pero el Greco pintaba a todos de esa manera. Fíjense en su pintura, no haga caso de mis palabras. El autor de Muerte en la tarde, quien por cierto no desconocía en absoluto la cultura española, Hemingway, escribió sobre el Greco que él creía en la ciudad de Toledo, en su situación y en su construcción, en algunas de las gentes que vivieron en ella. Creía en los azules, en los grises, verdes y amarillos, en los rojos, en el Espíritu Santo, en la comunión de los santos, en la pintura, en la vida después de la muerte, en la muerte después de la vida y en los maricas. Y si es verdad que él fue uno de ellos, continúa en un tono más agrio y descarnadamente homófobo con respecto a diversos autores literarios, debería redimir para su tribu el molesto exhibicionismo y aires de tía, la arrogancia moral de solterona marchita de Guide, el libertinaje perezoso y engreído de Wilde, que traicionó a toda una generación, el repugnante manoseo sentimental de Whitman y de los pequeños burgueses. Así, hasta concluir el capítulo, entre exclamaciones y de tono castellano: ¡viva el Greco, el rey de los maricones! Sería injusto finalizar aquí. Hemingway se refirió al Greco en términos provocativamente inaceptables para la cultura oficial en la España del momento, en 1956, año de su visita a Roma. Igual pintor de pederasta, palabra que en ese entonces equiparaba con homosexualidad, durante una visita al Museo del Prado, pero también expresó a menudo su admiración por el pintor y por obras como su pintura Toledo bajo la tormenta, que recordaría en Cuba y que, según llegó a manifestar, sería la primera obra que salvaría de las llamas si llegara a producirse un incendio en el Metropolitan del Prado. Ese es donde tenía maricón por dentro. Pero fíjense, es una opinión bastante interesante porque estamos escuchando a un homófobo bastante radical, pero al final reconoce el talento del pintor. O sea, dice que si hubiese un incendio, el cuadro que él salva es el del Greco. Ahí hay algo extraño, puede ser por ahí, no sé. ¿No? Aquí tenemos otro San Sebastián del Greco, también recordando un poco el texto que acaba de leer Fania. Fíjense, esto, cuando empecé, que les dije que la iconografía era muy cristiana, estos pintores que eran homosexuales también eran muy cristianos, o sea, eran cristianos creyentes, adeptos, o sea, devotos, pintaban con devoción, o sea, no es que era que estaban conspirando para fregarse en el... No, o sea, eran tipos que creían, ¿no? Pero fíjense, o sea, pónganse los pantalones de ellos, de tener que creer en una fe, pero... Que los condenaban. Exacto. ¿Ven la...? Es una cosa difícil, ¿no? Dura. Y estos tipos vivieron toda su vida así, ¿no? Con una fe con la que sentían amor, con una fe que podía quitarle la cabeza o mandarlos a quemar. Como San Sebastián. Otro San Sebastián, con una posición mucho más amanerada. Aquí esto es un muy buen ejemplo de lo que es el contraposto, ¿no? Vemos un cuerpo en una posición que es la cosa más incómoda del mundo. O sea, ponerse así es una cosa súper incómoda, pero se repiten todas las cosas que hablamos en la iconología al principio, ¿no? La planta de higuera, las flechas y
la no correspondencia de la actitud del rostro con lo que se supone que debería ser el sufrimiento que está padeciendo este personaje. Por favor, me lee esto que está en azul. El tronco y la cabeza, levemente inclinados hacia su izquierda, muestran una torsión serpentinata y típicamente manierista. Tanto el aspecto heroico del santo como el interés por el desnudo, muy poco común en la pintura española de la época, y la postura inestable y forzada pueden ser ecos de la obra de Miguel Ángel. Entonces fíjense cómo estos temas no eran los habituales, era el refugio de los pintores homosexuales, de alguna manera. O sea, la forma, como les decía antes, de abordar el cuerpo masculino desnudo y que no los mataran por ello. Y dice otro lado todo asunto, ¿verdad? Ah, sí, por favor. Que no hay referencia alguna a lo sobrenatural, salvo la mirada alzada al cielo del joven mártir. Eso es interesante porque eso se repite también, ¿no? La mirada hacia lo... Eso tiene que ver con lo que les acaba de decir, que eran tipos que vivían creyendo, eran creyentes, ¿no? Pero fíjense que, o sea, es un creer y no creer, hay una desacralización también en esas representaciones, ¿no? Alejamiento Entonces, de la iglesia. sí, pero no de la espiritualidad. Eso es interesante. Pasamos, aquí ya nos estamos viniendo, vamos como una especie de orden cronológico, pero bastante como violento, porque hay muchísimo, durante toda la historia del arte y en todos los movimientos van a conseguir San Sebastián, ¿no? Aquí tenemos a un pintor mexicano, poco conocido en México, pero de gran factura, que es Ángel Zárraga, porque él vivió, poco conocido en México porque vivió mucho tiempo en Europa, y a pesar de que estuvo vinculado con el cubismo, su obra básicamente tiene que ver con el realismo simbólico, que es como este ejemplo que tenemos acá, ¿no? Este es un ex voto sobre San Sebastián. Aquí, no sé si Fanga, por favor, me puedes leer este último párrafo. El tema cristiano del martirio de San Sebastián, que por siglos había servido de pretexto a los artistas para presentar un desnudo masculino de marcada sensualidad, sufre en este cuadro una variación a un tiempo inesperada y lógica. La amalgama de religiosidad y erotismo se torna todavía más explícita, merced a la conocida propensión de los modernistas a fundir ambos dominios, a menudo con propósitos transgresores. Modernista se refiere al movimiento modernista o a los prerrafaelitas, o también se conocen como... O sea, ese fue el movimiento de transición entre el siglo XIX y el siglo XX, antes del impresionismo, ¿no? Y se generaban obras de este tipo. Eran obras, ahí había muchos artistas que eran rosacruces, fue una época del arte como un acercamiento muy hacia la espiritualidad y hacia los temas como tabúes, como temas ocultos, ¿no? Que ocultaban detrás de como una especie de arte hermético. El arte simbolista es bastante hermético, siempre había como cosas escondidas allí, ¿no? Y Es transgresor. el arte simbolista sí, ¿no? Y claro, es transgresor a su manera porque técnicamente es muy clásico. Esta es una cosa, una obra de una técnica exquisita, ¿no? O sea, es una cosa dibujísticamente y pictóricamente exquisita, muy bien planteada, el velo de la muchacha, la anatomía. Fíjense que aquí, a pesar de que hay un contraposto, pero esta anatomía es perfecto, o sea, que todo está en su sitio, ¿no? No es el caso de, por ejemplo, las que vimos anteriormente. Y aquí vemos un San Sebastián mucho más erotizado, pero a pesar de que está erotizado, hay en él rastros de espiritualidad, porque conserva, por ejemplo, el halo, ¿no? La aureola. Eso no se ve en los otros San Sebastián. Esto es como muy del simbolismo, ¿no? Ese tipo como de la capacidad espiritual del cuerpo, del hombre. Vamos a un poco, este ya es el último ejemplo. Estos son dos artistas franceses muy famosos que son Pierre y Gilles, Pierre Pomoy y Gilles Blanchard. Uno de ellos es fotógrafo, el otro es pintor. Entonces hacen una especie de arte contemporáneo que es arte y pintura a la vez. O sea, ellos hacen unas fotos con unos escenarios muy rococó. Ellos arman un set con unos escenarios llenos de cosas. Cuando colocan el modelo, toman la foto la imprimen sobre el lienzo y después el lienzo lo retocan con pintura. Es una cosa compleja. Se parece un poco a la obra de Nelson Garrido, creo que la conocen, que es uno de los fotógrafos venezolanos más internacionales que tenemos. Solo que estos pues, manejan un presupuesto mucho más grande y estos son unos preciosistas. En cambio, Nelson Garrido es un poco más estartalado. O sea, Nelson Garrido es más, ¿cómo llamaríamos? Realista.
no más realista, es como más despreocupado, ¿no? No anda pendiente de Menos prolijo. eso, ¿no? O sea, no anda pendiente de detalles preciositas, esto sí, esto les gusta la cosa a la perfección. Entonces, estos se han cansado, pero cansado de hacer San Sebastianes, ¿no? Aquí tenemos una pequeña muestra, totalmente homoerotizados, o sea, aquí ya no queda ninguna duda, totalmente desacralizados, o sea, aquí ya no hay chavo lo sagrado, chavo. Es una estética sumamente kitsch, pero esto es el ejemplo perfecto de lo que es un kitsch, ¿no? Sobre todo el kitsch de segundo grado, que es un kitsch que transforma el icono, lo subvierte y le cambia el significado. O sea, esto fue desacralizado para ser politizado, porque esto es utilizado como bandera política del movimiento LGBT. O sea, que hay una carga social, que hay un discurso que está buscando chocar con la sociedad, ¿no? Entonces, bueno, yo con esto cierro y la idea es como para que veamos cómo un icono se va transformando. Este es un icono que ha sido empoderado por una comunidad, la comunidad LGBTIQ+, ¿no? Ellos se han apoderado de ese icono, le han dado su propio significado y lo usan como bandera. Entonces, los iconos tienen son plásticos, son de naturaleza plástica. Entonces, bueno, es bueno saber porque pues, también San Sebastián es el icono de una ciudad, pero también es el icono, es el patrono de una comunidad. Una pregunta, San Sebastián no está en un video de Juan Stefani, en Don't Speak. ¿Cuál? De Don't Speak. ¿Pero cuál San Sebastián? Bueno, uno de... No, seguramente, porque ellos trabajan con gente de la farándula, con Marilyn Manson, con todo. Sí. Ellos trabajan con gente y vienen trabajando desde los 80. O sea, es la farándula francesa, pues. Son artistas de mucho del mainstream, del establishment, seguramente aparecen en videos y películas. Bueno, eso es lo que quería compartir con ustedes.